pues si pasamos a otro tema distinto, diferente. Estamos en este mes con el tema general, reingeniería del carácter en los hijos de Dios. Vamos a ver 13 temas diferentes que pienso nos van a ayudar a reflexionar un poquito en el carácter que el Señor espera de cada uno de nosotros en relación pues al carácter que cada uno de nosotros tenemos hoy día, ¿no? La idea es esa, comparar ahora la decisión del cambio es bien nuestra, así en lo particular. El domingo vimos la cosecha del carácter débil y pues vimos que no solamente las personas fuertes tienen un destino no muy agradable, sino también las personas débiles, ¿verdad? Y a través de la prédica pudimos correr algunos aspectos que denotan debilidad. Igual, pues vamos a recorrer ahora otro tema. Quiero decirles que cada uno tiene relación directa con un personaje bíblico. En el caso, el día domingo, ¿hablamos de quién? ¿Qué personaje estaba parte, ¿verdad? El rey Nabucodonosor como figura del hombre fuerte? Pero ¿quién fue el personaje de carácter débil que tratamos? ¿No? El sacerdote Elí, ¿verdad? Hoy vamos a ver a otro personaje y imagínense ustedes la debilidad de las personas fuertes. Hay un personaje que físicamente es muy fuerte, pero que tiene muchas debilidades, pero no me toca a mí, es a Omar que me toca compartir. El día viernes, quiero decirles, vamos a ver la astucia humana o debilidad divina o bendición divina. Es un tema muy, muy bueno, muy interesante, solo que no vamos a trabajar a las 6:30 de la tarde, sino la prédica del día viernes vamos a trabajarla juntamente a la hora de la vigilia. Y la vigilia va a iniciar a las 7:30 de la noche, ¿no? O sea que la prédica va a iniciar como ha hecho de las 8:15, para terminar tipo 9:30. La vigilia no se va a extender sino hasta las 11 de la noche. O sea que a eso de las 11, 11:30 usted ya está en su casa. A lo mejor pues usted se anima, solo que es por sectores. Y en el caso del día viernes, el sector que le corresponde, y ahí es donde vamos a movilizar los microbuses, es al sector de Altos del Palmar. Hay 4 sectores que van a tener su vigilia, pero los microbuses solo van a ir al lugar donde esté programada la vigilia, ¿no? En el caso de Altos del Palmar, los microbuses solo van a ir a Altos del Palmar, van a regresar a Altos del Palmar. Usted puede venir de otro sector, lo único es que tiene que facilitarse o ver, ¿verdad? Asegurarse su transporte, es lo único, ¿verdad? Así es que todos somos bienvenidos, solo que estamos haciendo un ajuste con el objeto de que no solamente sea un grupito orando por la iglesia, sino ahora puedan ser todas las zonas participando. Pero insisto, a nadie se le ha echado, a nadie se le ha quitado. Lo que hemos hecho es expandir la participación de los hermanos de todas las zonas para que puedan estar orando acá en este lugar. Esa sería la forma de interpretar lo que estamos haciendo. Así es que trabaje, ¿verdad? Y como estamos viendo el carácter, a lo mejor nos toca trabajar con alguna de esas cosas. Gracias, hermanos. El hermano Omar le corre. Buenas noches a todos. Qué bendición que podamos compartir esta noche la palabra del Señor. La verdad que estaban ahí analizando cómo el Señor nos viene trayendo como congregación, como pueblo de Dios, haciendo muchas cosas en nuestra vida. La palabra habla que dice que Él hace cosas nuevas cada día, ¿verdad? Entonces está haciendo cosas nuevas en nuestra vida. Dígale a su vecino: Dios está haciendo cosas nuevas en tu vida.
Y sabes, se me venía la idea cuando hablamos de reingeniería, hablamos de volver a hacer algo que ya está hecho, ¿verdad? Entonces cada uno de nosotros tenemos la necesidad de venir al taller del maestro para que él vuelva a reestructurar nuestra vida, ¿verdad? Nuestro carácter, que sería la esencia de los temas que estamos viendo. Entonces hay una necesidad de que el Señor vuelva a crearnos. Dice la palabra que si no nacemos de nuevo no podemos ver el reino de Dios. Y nacer de nuevo es algo íntegro que incluye todo nuestro ser, ¿verdad? Entonces el Señor eso es lo que está haciendo con nuestra vida, está volviéndonos a hacer. Dígale a su vecino: el Señor te está volviendo a hacer. Eso es para que entremos en confianza. Miren, a mí me pasó un caso bien gracioso y de esas cosas que a uno después se arrepiente. Un día me presentaron a alguien, empezamos a platicar y todo. De repente uno, cuando ve a las personas, se forma una impresión de ellas, ¿verdad? Si uno los ve fuertes, el cuerpo es así, tiene una voz bien de locutor, bien varonil y todo. Y me presentaron a una persona y el joven lo vi, su cuerpo daba el aspecto de alguien que tenía una voz así de locutor y toda la cosa. Pues cuando habló, que me saludó, la voz era como de ratoncito y el cuerpazo así. Entonces, y uno en esas cosas que habla, le digo yo: andas bien malo de la garganta, ¿verdad? No, me dice, así que ni se le entendía. Es que mi voz así es, Entonces, no sé si les ha pasado que uno de repente se topa con gente que uno cree que es de una forma y al final son de otra, ¿verdad? Entonces, ese era un aspecto físico, pero así hay aspectos emocionales, aspectos de carácter en nuestra vida, que podemos parecer que somos fuertes, que hemos alcanzado muchas cosas, pero que de repente vivimos cierta situación y como que nos desinfláramos como vejiga, ¿verdad que nos pasa? O a veces creemos ya, no, en esta área sí, tal vez en unas hemos alcanzado madurez, pero todos los días necesitamos dejar que el Espíritu Santo trabaje en nuestra vida. Él es el mejor ingeniero. ¿Por qué? Porque Él nos creó, ¿verdad? El Señor nos creó. Y fíjese que vamos a estar hablando esta vez, como decía el pastor, de alguien fuerte, que lo encontramos en la palabra. Ahí en el libro de Jueces 13, del capítulo 13, el 14, el 15 y el 16, encontramos la historia de la vida de Sansón. Qué idea, todos en la escuela dominical aprendimos hasta el coro, ¿verdad? Que Sansón era fuerte, que hacía cualquier cosa, no tenía impedimentos, era fuertísimo. Entonces, eso tenemos nosotros de la historia de Sansón. Pero esta noche vamos a estar aprendiendo del carácter de Sansón, ¿verdad? En su brochure que se les dio ahí dice: aprendiendo del carácter. Vamos a aprender carácter del débil, carácter de quién, de otros, ¿verdad? Por eso el pastor decía, de personajes específicos de la palabra vamos a estar aprendiendo, que son gente que nosotros, wow, un Elías, que más adelante creo que vamos a hablar de él, pero tenían sus debilidades de carácter. Entonces vamos a estar aprendiendo de ellos y esta noche vamos a aprender de la vida de Sansón. Vamos a hacer una remembranza de quién era Sansón. Dice que era hijo de una promesa. Los papás eran estériles, no habían tenido hijos y ya eran de avanzada edad y eran del pueblo de Dios. Pero viene el Señor y se acuerda de ellos y les hace una promesa que les va a dar un hijo, ¿verdad? Le dice, le presenta un ángel a la mujer, a la mamá de Sansón. Ella le comenta al esposo: mira, se me presentó un ángel y dice que vamos a tener un hijo y que va a ser de bendición, y le da todas las características con las cuales Sansón venía para la tierra, todo el diseño de Dios, si podemos llamarlo de esa manera. La mujer queda embarazada. Sansón tenía un llamado específico. Si vemos en Dios no hay casualidades. No, Dios no nos envía a la tierra: andate y ahí ve cómo salís. Dios tiene un diseño específico para la vida de cada uno de nosotros. Entonces, para la vida de Sansón había un diseño.
Dice que en las cosas que el ángel habló es que tenía un llamado a ser nazareo. ¿Qué es ser un nazareo? Es estar consagrado para Dios, vivir para Dios. ¿Qué características debería tener alguien que estaba consagrado para el servicio de Dios? No debían de consumir licor, no se cortaban la barba y el cabello, ¿verdad? Entonces eran como características que los describían y vivían para santificarse, apartarse para el Señor. Entonces Sansón nace con ese llamado específico. Aún a la mamá se le prohíbe, a saber por qué el ángel dice, mira, no vayas a tomar licor durante todo el embarazo. Quizás le gustaba a la señora sus copitas y por el mismo llamado que él traía se le prohíbe eso a ella. Dice que Sansón tuvo una buena preparación, padres que le servían a Dios, un hogar donde había paz, donde había armonía, donde había quietud, donde estaba la presencia de Dios. Para el nacimiento de él hubieron señales y hubieron prodigios que confirmaron que iba a ser una promesa que se iba a cumplir. Se aparece un ángel, se mete en la fogata y pasan muchas cosas. Ahí lo puede leer usted. Tenía la bendición de Dios en su vida, el Espíritu Santo estaba sobre Sansón. La presencia del Espíritu Santo era palpable. Todo mundo puede decir, ese hombre tiene la presencia de Dios. Ese hombre ha nacido con un llamado específico de Dios. Sansón pudo hacer milagros asombrosos, como matar un león con sus propias manos. Lo mató, dice la palabra, parece ahí como que se había matado un cordero. ¿Se imaginan matar un león? Podía hacer muchas cosas sobrenaturales. Tenía larga vida en la obra. Estuvo 20 años como juez sobre el pueblo de Israel. Había un llamado muy específico de Dios. Fíjense que averigüé también qué quería decir Sansón. El nombre Sansón quiere decir resplandeciente y brillante como el sol. Se imagina una personalidad tremenda que tenía Sansón, porque se aparecía en un lugar y ahí está don Sansón. Ese es el hombre fuerte, ¿verdad? Como esas personas que llegan a un lugar y rápido irradian su presencia, ¿verdad? Que están en ese lugar, que son importantes. Entonces Sansón tenía todas esas características que Dios le había puesto. Y muchas otras cosas más que la palabra nos habla sobre la vida de Sansón. Y fíjese que para el caminar cristiano necesitamos dos alas importantes. ¿Cuáles cree que son esas alas? Necesitamos carisma, pero necesitamos carácter también, ¿verdad? Porque el carisma nos va a abrir puertas, nos va a traer bendición, pero lo que nos va a sostener es el carácter, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasó en la vida de Sansón? Tenía carisma, tenía fuerza, era admirable, pasaba por las calles y las chicas, wow, ahí va el fuerte, ¿verdad? Entonces tenía esa parte de carisma, pero también necesitaba ser formado en su carácter. ¿Y cómo nosotros vamos a ser formados en el carácter? A través de los procesos y las situaciones que vivimos en nuestra vida. Eso nos va a traer carácter. Eso nos va a dar carácter. Podemos tener la unción, pero no podemos tener carácter. Y unción sin carácter es debilidad. ¿Por qué? Porque imagínense que el día que usted puede tener la unción, puede tener los dones, puede tener todo, pero el día que digan, no hombre, si ese de mentiras hace las cosas, si no tiene el carácter que le da la firmeza, usted va a terminar a la cueva como Elías, deprimido, ya no quiero nada, frustrado. Entonces, ¿qué necesitamos? La unción y necesitamos el carácter. Y Sansón, vamos a ver algunas características que tenía Sansón de debilidad. Un hombre fuerte, pero débil en su carácter, ¿verdad? Con toda esa musculatura, pero el carácter débil. Vamos a ver algunos aspectos. Vamos a ver el punto 1. Fíjense que Sansón era impulsivo. No sé si les parece conocida esa palabra. Actuaba solo por sus emociones. Actuaba, ahí en Jueces 14:19 dice que se encendía en ira.
En nuestro vocabulario salvadoreño era de mecha corta. Una media cosita le hacían y actuaba, ¿verdad? Entonces, muy impulsivo. Y eso le llevó a cometer muchos errores que le costaron caros en su vida. Igual que nosotros, a veces actuamos impulsivamente. Es que yo no sé qué, y tanta cosa. Hablamos a la ligera, decimos todo a la ligera, nos desahogamos, estallamos. A veces cargamos un cúmulo de tantas cosas que con quien menos nos la debe, venimos a reventar. Bueno, entonces, de repente estamos como la vida de Sansón, muy parecido. Por eso vamos a aprender del débil carácter de la vida de Sansón. Entonces se actuaba muy impulsivamente. Fíjese que él tenía que depender, con este llamado tremendo que acabamos de ver que Sansón tenía, ¿de quién tenía que depender en todo? De Dios. Porque él sabía quién era en Dios. Porque él sabía cuál era su propósito aquí en la tierra. Entonces, a cada momento Sansón tenía que buscar la dirección del Espíritu Santo. ¿Qué hago en esto? ¿Cómo actúo? De repente nos podemos hacer la pregunta, ¿qué haría el Señor en esta situación? Y ahí nos va a bajar cualquier estado de ánimo, porque rápido nos va a venir la respuesta, ¿qué el Señor haría en determinadas situaciones? Entonces, Sansón fue muy impulsivo, hizo una matazón como de 30 hombres y el Señor no le había pedido eso. Pero él, en su impulso de venganza, que más adelante lo vamos a ver, mata a mucha gente. Y eso Dios no se lo había pedido, él tenía que consultar. Entonces actuó como impulsivamente. Una debilidad del carácter de Sansón fue que actuó impulsivamente. Ahí mismo actuó por venganza. Jueces 15:7 dice: entonces Sansón les dijo: ya que así habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros y después desistiré. Imagínense cómo estaba el corazón de Sansón. Dice que tomó venganza, actuó por impulso. Esos impulsos lo movieron a vengarse. Entonces actuó por reacción también. Es que me hicieron esto y yo tengo que reaccionar ante esto. Y era un buen líder, fíjese, y un líder no debe de actuar por reacción. El líder debe de actuar bajo la guianza del Espíritu Santo. Él era un líder sobre el pueblo de Israel. Él no tenía por qué dejarse llevar por la ira. No tenía por qué dejarse llevar por la venganza, ni por sus impulsos, sino que tenía que pedir la dirección de Dios. ¿Cuántos impulsos en nuestra vida nos han llevado a cosas que después nos arrepentimos? No me diga. Pero sí hemos actuado por impulsos, hemos dicho, hemos obrado aún en nuestra familia. A veces podemos ser explosivos en nuestra casa y decimos y dañamos el corazón de otro. Y sucede que a veces se nos olvida a nosotros, pero a la persona a quien le hacemos no se le olvida, ¿verdad? Entonces no debemos dejar llevarnos por los impulsos, que ahí están en nuestra vida. Sí, ahí están, pero pueden ser controlados por el Espíritu Santo. Él nos puede enseñar a darles un buen manejo, ¿verdad? Como les digo, muchas cosas que hacemos las hacemos por impulsos y no porque el Espíritu Santo nos ha pedido o nos da el aval para hacer las cosas. Reaccionamos en nuestra carne, en nuestros deseos, y eso arruina relaciones familiares, arruina relaciones entre hermanos, arruina relaciones de amistad. ¿Por qué? Porque actuamos impulsivamente. Cuando el Señor dice que nos ha dado dominio propio para que podamos actuar. Otro aspecto en la vida de Sansón que era una muestra de su débil carácter era el entronamiento del yo. Siempre cuando hay muchas, y fíjense que la tendencia del ser humano es entronarse en el yo. Es parte de nosotros.
Y debemos de estar prestos a eso, que el único que debe de estar entronado es Dios, el único. De ahí ninguno podemos llevarnos gloria de nada. Entonces, en la vida de Sansón pasó eso, que él, tanta victoria que Dios empezó a darle, él terminó creyendo que eran sus fuerzas. Veamos lo que dice ahí, Jueces 15:11. Estamos conociendo esta noche el corazón de Sansón, estamos conociendo su carácter. Dice ahí, Jueces 15:11, solo vamos a leer una parte, y él les respondió: yo les he hecho como ellos me hicieron. ¿Qué estaba hablando? ¿Qué está diciendo aquí? Es lo que ando llevando en mi corazón. Como yo creo que son las cosas, así yo les he hecho. ¿Y qué dijimos anteriormente? Sansón tendría que haber dicho: como Dios me ordenó que hiciera, así actué. Pero él estaba ya centrado en él mismo, creyendo en sus fuerzas, creyendo en sus posibilidades. Y mire, cuando nosotros creemos que es en nuestras fuerzas, cuando nosotros nos creemos el centro de las cosas, ya arruinamos todo. No he escuchado mucha gente: mi ministerio. ¿Cuál? Si Dios es el dueño de todo. Mi liderazgo. Es que si no lo hago como yo digo, las cosas no son. Es tan fino para caer en eso que a veces no nos enteramos cuando ya estamos en eso. Cuando como hijos de Dios sabemos que la gloria solo se la lleva el Señor. Si estamos o somos lo que somos es por la misericordia del Señor, no por nuestras capacidades. El día que Dios quiere, se acaba todo, ¿verdad? Es Él. No tiene que ser vista la gloria que se veía en Sansón, sino que la gloria de Dios, llevándose todo atributo, llevándose toda gloria, llevándose toda honra, nada más. Entonces, en la vida de Sansón llegó al punto de entronarse en el yo, cosa que lo llevó a actuar mal, porque dice: yo les he hecho como ellos me hicieron. Pura venganza, puro yo que andaba llevando en el corazón. Otro punto importante es la deslealtad. En la vida de Sansón todo se fue complicando. Después de ser un hombre que tenía la gracia de Dios, tenía el favor de Dios, todas las cosas en su vida se fueron complicando. ¿A causa de qué? A causa de ese entronamiento del yo, a causa de actuar impulsivamente. Su vida se fue llegando al desborde, fue destruyéndose. Entonces, ¿qué pasaba en la vida de Sansón cuando las situaciones se ponían difíciles? Huía. Fíjense. Porque ahí encontramos en la palabra que dice que el día que se casó, hasta dejó abandonada a la esposa. ¿Por qué? Porque se encendió en ira, se enojó y tuvo que irse, agarró sus cosas y se fue. Deja hasta abandonada a la esposa. Un compromiso que había hecho. Sea como fuera la mujer, él había hecho un compromiso, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros la solución que hallamos cuando estamos cansados ministerialmente, cuando estamos cansados de algo, cuál es? Yo dejo esto. Yo ya no voy. Hay que vean cómo salen. ¿Verdad que tenemos parte de las cosas de la vida de Sansón? Ay, que se quede esa hora, hay que vean cómo salen. Hoy que sepan la falta que les voy a hacer, ¿verdad? Y Dios sigue siendo Dios con nosotros o sin nosotros. La obra del Señor, uno renuncia, 5 mejores va a levantar el Señor, porque Él es Dios. Los que nos perdemos el privilegio somos nosotros de servirle a Dios. Entonces pasó eso en la vida de Sansón. Él dejaba abandonar, se le ponía la situación difícil, se iba huyendo, huía. Es lo más práctico en la vida. No, miren en los hogares, yo me voy, nos divorciamos, hasta aquí llegó todo. Práctico, soluciones prácticas. Nos gustan. ¿Por qué? Porque no tenemos lealtad a los compromisos que hemos adquirido.
Y en Dios todos tenemos compromisos, todos tenemos que servirle por esa gratitud, por ese amor, por esa pasión al Señor. Amén. Dice ahí, vamos a ver lo que nos dice, para que vean que Jueces 14:19, dice: y el Espíritu de Jehová vino sobre él, y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos, dio las mudadas de vestidos a los que habían explicado el enigma, y encendido en enojo se volvió a la casa de su padre. Imagínense, huir. Esa era la salida más fácil, dejarlo todo abandonado. ¿Por qué? Porque había esa deslealtad, ¿verdad? Entonces, cada vez que la situación se le ponía difícil, lo práctico era: dejo todo. Algo conocido para nosotros, dejo todo. Ay. Y queremos hallar esas soluciones prácticas. Otro punto importante de la debilidad de Sansón es la pureza. ¿Se recuerdan a qué estaba llamado él? A ser puro, consagrado para Dios. Pero fíjense que Sansón tenía un problema de faldas, que no podía ver una escoba que ya le gustaba. Y lo dice la palabra, mire, dice ahí en Jueces 16:1. Teniendo un llamado para guardarse para Dios, mire, dice: fue Sansón a Gaza, se echó en su paseo, y vio ahí a una mujer, y miren la clase de mujer que era: ramera, y se llegó a ella. Imagínense, medio la vio, y véngase en tu reino, ¿verdad? Entonces tenía esa debilidad. Cuando ¿a qué estaba llamado Sansón? A estar consagrado para Dios, a estar santificado para Dios. Y miren, en el mismo capítulo, en el versículo 1 nos dice que vio a la ramera. En el versículo 16 del mismo de capítulo 16, versículo 4, dice: después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Soret, la cual se llamaba Dalila. ¿Se imaginan? El pobrecito andaba viendo qué casaba. Tenía ese problema cuando tenía un llamado a la santidad, un llamado a la consagración a Dios. Y no es el mismo llamado que nosotros tenemos. Tenemos ese llamado a la santidad, pero cuánto a nosotros nos gusta coquetear con el pecado en el mundo. Y no digo que no nos van a venir tentaciones, porque en las áreas donde hemos sido débiles o donde estamos siendo débiles, vamos a ser tentados. Pero el Señor nos ha llamado a esa santidad, a esa entrega total a Él. Póngale, no es un pecado sexual, es otro pecado, la lengua, hablar de los hermanos. Puede pasar horas y horas hablando, mañanas enteras hablando y diciendo cosas. O medios de habla. Y a veces clasificamos: no, es que yo no peco en esas cosas. Sí, pero dice la palabra que si odiamos a nuestro hermano somos asesinos, imagínense. Y a veces en pequeñas cosas estamos ahí fallándole a ese llamado de santidad. El Señor no lo veamos solo como esa pureza sexual, sino que esa integridad total de todo nuestro ser. Y necesitamos dar cuenta delante del Señor de eso. Necesitamos delante de Él rendirle cuenta de nuestro carácter. Y en esas áreas donde somos débiles, Dios puede hacernos fuertes. No importa cómo se llame esa área donde usted está siendo tentado, donde usted está siendo débil. Hay un Dios, hay un Señor que fue probado en todas esas cosas. Y por medio de Él dice la palabra que somos más que vencedores. ¿No le alegra eso? Amén. Entonces, necesitamos pedir al Espíritu Santo que tome el control de nuestros deseos. Mire, el mundo es atractivo. El mundo nos ofrece muchas cosas. Las tentaciones de los adultos son unas, las tentaciones de los jóvenes son otras, y debemos de orar unos por otros para que no caigamos en tentación. Porque a diario estamos siendo tentados, influenciados por el sistema mundo. ¿Qué debemos de hacer? Pedirle al Espíritu Santo que tome el control de nuestros deseos.
La carne quiere de todo, ya viene Semana Santa, la carne quiere disfrutar al máximo. ¿Por qué? Porque el mundo eso ofrece. Y nosotros sabemos que tenemos un llamado a la santidad, que sí disfrutamos la vida, que sí disfrutamos la estadía en esta tierra con la ayuda del Señor. Amén. Podemos hacerlo. Otro aspecto que había en la vida de Sansón es la pérdida del sentido común y falso sentimiento de seguridad. Fíjese que se volvió insensible a la dirección del Espíritu Santo. Dice la palabra, declaró que el Espíritu del Señor estaba sobre la vida de Sansón, pero llegó un momento y es cuando puede venir la muerte espiritual a nuestra vida, que perdemos la sensibilidad al Espíritu Santo. Cuando uno peca, si usted todavía tiene al Espíritu Santo, el Espíritu Santo va a venir a decirle, fallaste. Y no va a venir a señalarle para condenarlo, sino para que usted tome una actitud y salir de eso, que sea movido al arrepentimiento. Si es el Espíritu Santo trayendo convicción. Si es el enemigo trayendo condenación, solo lo va a estar acusando, fallaste, hiciste, mira cómo sos, y decís que sos cristiano, y ahí va a estar atormentándolo y no lo va a mover al arrepentimiento. Pero el Espíritu Santo sí lo va a mover al arrepentimiento. Y pasó en la vida de Sansón que el Espíritu Santo ya se había apartado de él. ¿Cómo? Si el Espíritu Santo dice que no se aparta, si el Señor dice que no nos deja. Puede ser. El Espíritu Santo o el Señor de repente puede dejar, eso querés hacer, hacelo. Eso querés para tu vida, dale. Aunque siempre tiene el cuidado de nosotros, el Señor, y nos está esperando, nos está protegiendo, pero puede darle oportunidad a uno. Entonces, Sansón perdió la sensibilidad al Espíritu Santo. ¿Por qué la perdió? Porque el Señor en la promesa le había dicho, no vas a revelar tu secreto. No vas a revelar dónde está el secreto de tu fuerza. ¿Qué fue lo primero que Sansón hizo? Reveló su secreto. Perdió esa sensibilidad que el Espíritu Santo le había dicho, no lo hagas. Y le dio libertad a sus sentimientos. ¿Por qué creen que llegó a ese punto? Porque él coqueteaba con el pecado todos los días. Y todos los días era asediado por la mujer que le decía, decime el secreto, decime el secreto, decime dónde está tu fuerza, explícame dónde está tu fuerza. ¿Qué pasa cuando nosotros no reaccionamos a apartarnos del pecado, a apartarnos de cualquier situación? Caemos. Por muy fuertes que digamos que somos, vamos a caer de tanto estar siendo asediados. Y si no buscamos sobre todo la fuerza en el Espíritu Santo, la fuerza en Dios, ¿verdad? Entonces eso pasó en la vida de Sansón. Fue débil en ese aspecto, fue asediado todos los días. Decime el secreto, decime dónde está tu fuerza, te voy a dejar de querer, me imagino que le decía la mujer, ya no quiero nada con vos, y no me decís, no me tenés confianza, y tanta cosa que pudo haberle dicho para lograr sacarle el secreto, hasta que él rindió su secreto, rindió su punto débil ante el enemigo, ¿verdad? Entonces no nos creamos fuertes ante la tentación. El fuerte es el Señor en nosotros, Él en nosotros es la esperanza de gloria, ¿verdad? Entonces si estamos siendo asediados por una tentación, ¿qué dice la facultad de los estudios de la facultad de liderazgo? Huya, así hasta con mayúscula y con signos de admiración, huya, váyase, corra, escape por su vida, en otras palabras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando estamos siendo tentados todos los días, por muy fuerte que usted diga que es, puede caer, está expuesto a caer. Novios, soledades no les convienen. Hay caricias que no les convienen a los novios porque van a caer y después van a venir consecuencias a su vida. Adultos, huyamos de las tentaciones. Mejor que digan aquí corrió que aquí quedó. Así dicen en el mundo, ¿verdad? Entonces algo de cierto hay en eso. Mejor
huyamos. Mire, y al rendirnos ante la tentación, al rendirnos ante el pecado, el siguiente aspecto es perdemos las fuerzas espirituales. Ese es el siguiente aspecto. Se pierden las fuerzas espirituales, ¿por qué? Porque jugamos con el pecado. Porque de repente miren, pecar es rico. Uy, lo que dice Omar, es verdad, si a quien no le gusta pecar. Lo que no nos gusta es la consecuencia del pecado. Eso no nos gusta, ¿verdad? Entonces, al estar jugando con el pecado, vamos a perder esa vida espiritual, vamos a perder esas fuerzas espirituales. ¿Y qué vamos a terminar diciendo? Ya no sigo. ¿No ha escuchado usted que mucha gente dice, estoy caído? Y a veces fíjense que estoy caído lo asociamos solo a la gente que ya se salió de la iglesia, que se apartó de las cosas de Dios. Pero a veces podemos estar dentro de la iglesia, sirviendo en un ministerio y estar caídos. ¿Por qué? Porque estamos jugando con el pecado. Porque estamos practicando el pecado. ¿Y qué pasa cuando nos estamos contaminando con el espíritu del mundo? Ay, yo ya no le hallo sentido a esto. Yo ya no sé qué hacer. Ay, ya ir a la iglesia es una carga. Ya, ay, esto. Y empieza a surgir queja. Y a veces decimos, el que se apartó de Dios. Pero a veces podemos estar dentro de la iglesia y estar caídos. ¿Por qué? En la vida de Sansón pasó. Sansón creía tener al Espíritu Santo, creía que estaba haciendo lo correcto y pecaba. Y Sansón, ¿verdad que en la palabra nunca dice? Y Sansón declaró que se retiraba de ser juez de Israel. Y Sansón declaró que el Espíritu Santo de Dios ya no estaba sobre él. No aparece en ningún versículo de eso. Pero el Espíritu de Dios ya no estaba con él. Y estaba ejerciendo el llamado que Dios le había hecho, que era defender el pueblo. Veamos ahí lo que dice Jueces 16:20. Y le dijo la mujer, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de sus sueños, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Mira el pensamiento. Él dice, no hombre, si me cortaron el pelo y todo, pero aquí no pasó nada, ¿verdad? Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Fíjese qué tremendo. Él estaba confiando, no hombre, si todavía tengo el llamado, tengo el don, tengo la unción, tengo esto. Pero en realidad ya no tenía nada de Dios. Y estaba todavía, y él creyendo en su corazón que sí tenía, esta vez voy a salir victorioso. Entonces, de repente puede pasar eso en nuestra vida. Por eso es que debemos de estar en esa íntima comunión todos los días. En esa búsqueda todos los días, Señor, David lo decía, que tu Espíritu Santo no me deje, que no apartes tu Espíritu de mí, porque ahí se acaba todo. Ya no hay vida. Entonces pasó en la vida de Sansón, ya había muerto espiritualmente, ya no sentía la necesidad de depender de Dios. ¿Por qué? Porque él hacía las cosas a su manera, pecaba deliberadamente. Entonces, ¿cuál fue el resultado de estas debilidades en la vida de Sansón? ¿Creen que se cumplió a totalidad el llamado, el diseño que Dios tenía para la vida de él? No se cumplió. Su final es triste. Fíjense, un hombre fuerte, un hombre que tenía el Espíritu Santo, tenía la unción de Dios, pero su final totalmente diferente. ¿A causa de qué? A causa de su débil carácter. A causa de que él creyó que eran sus fuerzas, creyó que era en la capacidad de él, cuando tenía que ser en la dependencia total de Dios. Entonces, ¿qué podemos aprender de la vida de Sansón?
que necesitamos que el Espíritu Santo obre en nuestra vida, que esa reingeniería de carácter venga el Espíritu Santo a hacerla a nuestra vida. ¿Por qué? Porque yo sé que nos hemos identificado con algunas cosas de estas. Hemos visto cosas que están en nuestra vida y que necesitamos que Dios trabaje en eso. ¿Cómo va a trabajar? A través de su palabra. Nos va a dar ese carácter. A través del congregarnos, de la adoración a Dios, de la búsqueda de Dios. Separados de Dios dice que nada somos. Separados de Él dice que no podemos llevar fruto. Y el fruto es ese carácter. El fruto no lo va a determinar los dones. El fruto lo va a determinar el carácter. Su firmeza de carácter lo va a determinar ese fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Debemos de aprender a tener cuidado de no caer en la vida como Sansón. Y algunos aspectos que podemos ver para cómo nos puede ayudar a no caer en esas debilidades. Y si las tenemos, ir delante de Dios y decirle: Dios, yo necesito que trabajes en esta área. Yo necesito que hagas algo, no mañana, hoy, esta noche. ¿Verdad? Entonces hay algunos aspectos ahí, dice: tome la resolución de usar la unción para expresar el carácter. Tome la resolución de usar la unción para expresar el carácter. Necesitamos, y lo veíamos ahí, podemos tener la unción, podemos tener los dones, pero ¿cómo está nuestro carácter? ¿Cómo están? Y sobre todo lo que nos evalúa es cuál es su actitud en la soledad. Ahí está todo. Porque aquí podemos venir y ya lo vimos, nos ponemos la máscara de la hipocresía y todo se mira chulo. Todos podemos adorar, todos podemos hacer muchas cosas, pero en la soledad, ahí somos realmente quienes somos. Y quien nos conoce es el Espíritu Santo, es el Señor Jesús. Ahí somos realmente quienes somos. En nuestras casas somos realmente quienes somos. Si usted quiere saber cómo es, pregúntele a su familia cómo es. Y le van a dar un detalle de todo. Como que es lista de súper. Siguiente aspecto dice: decida de inmediato dejar de coquetear con el mundo. No podemos jugar, hermanos. No podemos. No estamos diseñados para eso. Dios es, lo vimos, radical, o sí o no, o caliente o frío, pero no hay términos medios. ¿Verdad? Dice un proverbio: tomará el hombre, dice que puede ir uno a la cocina de brasas y agarrar fuego, que yo me sacara la camisa y diga: aquí voy a agarrar las brasas. Y dice que puedo hacer eso sin que me queme. No se puede, se va a quemar. ¿Verdad? Entonces no podemos estar jugando con el pecado. No podemos estar jugando así, es que no hay que ser tan fanáticos. Y hoy se habla de evangelio online. No sea tan fanático. Usted puede hacer cualquier cosa y de todas formas usted está bien con el Señor, cuando la palabra del Señor dice otra cosa diferente. ¿Verdad? Entonces no juguemos con el mundo. Mire, cuando venimos a sentir, ya estamos en el caudal del sistema mundo. El pecado es sutil. Es como, hay un ejemplo que dice que si usted toma una rana, pone a hervir agua y toma una rana y la mete al agua hirviendo, la rana instantáneamente va a saltar, porque le avisan sus sensores, su sensibilidad que tiene, que hay un peligro, y salta y se sale. Pero ponga la misma olla y con agua helada y pone desde el principio a la rana con el fuego, cuando viene a sentir, ya está muerta. Entonces igual somos nosotros. Si supiéramos, el diablo viene y me va a tentar, yo creo que todos nos activaríamos. Pero lo que pasa es que el pecado va así, y empezamos: no, es que solo una vez, no, es que le llamé una vez.
Es que nos vamos a ver una vez nada más y no va a pasar nada. Su primera vez, su segunda vez, hasta que caiga. No va a sentir. Cuando venimos a reaccionar, estamos ya en el pozo del pecado. Bueno, entonces igual nos pasa. No ame al mundo porque se va a volver enemigo de Dios. Eso dice la palabra. Siguiente aspecto, decida reducir sus pasiones a una sola. Las pasiones, esos deseos, ¿a qué la voy a reducir? A Dios y a su reino. Vamos a dar todo. Dice que lo amemos con todo nuestro ser, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todos nuestros deseos, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro carácter, con todo lo que somos. Debemos amar al Señor. Entonces reduzcamos esas pasiones a una sola, a amar a Dios y su reino. Siguiente aspecto, decídase a pasar las victorias ocasionales por las victorias totales de Cristo. No confíe en sus fuerzas, confíe en las victorias que Cristo ya nos dio. Por medio de Él somos más que vencedores. Por medio de Él podemos vencer cualquier tentación, cualquier pecado, cualquier situación que se nos presente. No hay tentación que Cristo no haya vencido. Fue tentado en todo, pero de todo salió victorioso y por medio de Él tenemos esa victoria. Así es que no confíe en sus victorias. No, que pude. Sí, pudo, pero confíe mejor en el Señor. Que su confianza esté puesta en Él. Decídase alejarse de sus debilidades a fin de tener un carácter fuerte y sólido. Nosotros sabemos cuáles son nuestras debilidades. Empecemos a hacer uso de ese dominio propio. No. Mire, cuando usted decide dejar un pecado, es cuando más oportunidades le van a salir. Si usted dice, ya no le voy a hablar a esta fulana, ¡pum!, le van a salir otras 5 más que ya no le llamaban antes. Y le van a empezar a llamar. Entonces decidamos tomar esa actitud. Huyamos, ya lo vimos, huyamos. Decida convertirse en una persona íntegra. No porque voy a impresionar a Dios, porque Dios me conoce tal cual soy. Porque yo necesito tener integridad, porque yo necesito venir delante de Dios y presentarme limpio delante de Él. Sí, con errores, sí, con cosas que a veces pasamos inadvertidos, pero en la medida posible que estemos a cuentas con el Señor. Entonces decidamos convertirnos en una persona íntegros en todo, en la santidad, en la unción, en el fruto del Espíritu Santo, en el carácter de Cristo, que es lo que necesitamos. Y este aspecto bien importante, y con esto vamos a ir cerrando. Dice, decídase aprovechar las oportunidades de restauración. ¿Por qué? Porque el Señor no solo nos viene a condenar, a señalarnos nuestras debilidades. Él viene para restaurar nuestro corazón. En Dios siempre hay una oportunidad. Si Sansón hubiera tomado la determinación de decir, Dios, te he fallado. Señor, hice las cosas como no me pediste, hice todo lo contrario a lo que me pediste. ¿Qué creen que hubiera encontrado? El perdón y una oportunidad más para seguir. Y eso es lo que nosotros tenemos en Cristo. Dice 1 Juan 1:9, famosísimo versículo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Hay restauración en el Señor Jesucristo. Cristo pagó el precio de la debilidad de mi carácter. Cristo dice que llevó toda la maldad. Cristo llevó toda cosa que pueda estarnos sirviendo de obstáculo, toda cosa que pueda estar trayendo impedimento en nuestra vida. Cristo la pagó hace 2000 años. ¿Qué debo de hacer? Apropiarme de lo que Cristo hizo por mí. Y no importa hasta aquí cuánto hayamos sido débiles. Ahora inicia una nueva cuenta con el Señor, una nueva oportunidad
para nuestra vida. ¿Por qué? Porque hoy aprendimos del débil carácter de un hombre fuerte físicamente, pero su carácter necesitaba ser trabajado, sí, con un llamado fuertísimo, pero con la necesidad de que trabajara Dios en su carácter. Sí, con la necesidad de ir todos los días al taller del Señor y decirle: obra en mi vida, Señor, lo necesito. Y créame que Dios no se va a sorprender: sos débil, ay, Sansón, qué impulsivo.